Bueno, el día de hoy vamos a continuar hablando acerca de un tema que llevo, según yo, el domingo antepasado estuve compartiendo de él y fue del pecado. ¿Recuerdan que hablamos del pecado? Ok, hoy vamos a hablar de las consecuencias del pecado y vengo hablando acerca del Evangelio. ¿Lo recuerdan? Y ya llevamos un buen rato hablando del Evangelio. Si no me equivoco, van 5 o 6 pláticas que doy acerca del Evangelio. Y quiero solo recordarles esta parte. ¿Se acuerdan que les comentaba en un principio que a veces nosotros el Evangelio lo resumimos tan corto que en 5 minutos ya estamos evangelizando a la persona y le decimos, acepta a Cristo y solo tienes que hacer una oración, ¿verdad? A veces lo hemos hecho de esa manera. En 5 minutos evangelizamos y terminamos diciéndole, bueno, ¿crees en Dios? Sí, acepta a Jesús en tu corazón y serás salvo. Yo llevo 5 pláticas de 50 minutos aproximadamente y no hemos llegado ni siquiera al plan de salvación. ¿Se dan cuenta cómo podemos resumir tanto el Evangelio que de pronto decimos, bueno, en 5 minutos, ¿cómo le haces para poder hablar el Evangelio? ¿Por qué? Porque lo primero que hacemos es presentar a Dios. ¿Quién es Dios? Y si nosotros no podemos responder esa pregunta, ¿cómo pretendemos llevar el Evangelio a alguien si no sabemos quién es Dios? Si le estamos presentando a Dios y no lo conocemos y no sabemos quién es, pues ¿cómo la gente se va a interesar en saber quién es Dios? Si yo de pronto te digo, te voy a presentar a mi esposa, pues es porque yo la conozco y porque sé quién es y cómo es, ¿verdad? Y si yo te dijera, no, es que no conozco a mi esposa, pero ahorita te la presento, sería algo extraño, ¿no? Dirían, bueno, ¿cómo que me vas a presentar a alguien que no conoces? Así de pronto somos nosotros. Queremos evangelizar y tenemos muchas ganas, pero pues no conocemos a Dios, no conocemos quién es, no conocemos su carácter y por eso a veces andamos inventando cosas acerca de Dios. Entonces, por eso es importante que entendamos quién es Dios, su carácter, y de ahí también que empecemos a entender el problema del hombre, el pecado, que era lo que hablábamos la semana pasada. Si tú no escuchaste esa conferencia, búscala en YouTube y ahí vas a encontrar el problema del hombre, el pecado. Entonces, hoy vamos a hablar acerca de las consecuencias, retomando la semana, lo que ya compartí hace 2 semanas. Recuerda que el pecado es separarse de Dios, es la muerte, y lo explicábamos en Génesis, ¿lo recuerdan? Que hablábamos acerca de el pecado original del hombre, de Adán, y que decíamos que era la separación. Le dijo, tú vas a comer del árbol y no vas a morir, pero Satanás significaba una muerte física, y esa muerte física sí iba a venir, pero no iba a venir instantáneamente. Si ustedes recuerdan, en el Antiguo Testamento los primeros hombres vivían muchos años. ¿Por qué? Porque el hombre, su cuerpo no estaba hecho para morir en cierto periodo. Sus cuerpos antes del pecado estaban hechos para vivir eternamente. Pero viene el pecado y viene una muerte primeramente espiritual. Y después viene como consecuencia una muerte física. Por eso el hombre fue acortando su tiempo. Y hoy en día sabemos que el hombre, las Escrituras nos los dicen, ¿no? No puede vivir eternamente, tiene que morir, y después de morir, ¿qué viene? El juicio. Y por eso también es importante entender la justicia de Dios. Dios es justo, Dios es amor, pero también es justo. Y lo explicaba con un ejemplo muy sencillo, que si a ti te sucede algo, te matan a un familiar, eres estafado, eres robado, alguna cosa similar, vas a un juez y lo que tú pides es justicia, ¿verdad? Y dices, bueno, ya aprendieron al ladrón, al que me estafó, a esa persona que me hizo algún daño. Voy ante la justicia, voy ante el juez, ¿y qué estamos esperando? Que le dicten una sentencia. Pero si el juez dice, no, es que yo soy un juez de amor y sí merece la sentencia, pero como soy tan amoroso, le vamos a perdonar y no le va a pasar nada, ¿estarías conforme con esa sentencia? Y diría, pues no, porque yo esperaba justicia. Por eso Dios tiene que ser justo y tiene que haber una sentencia y el pago de esto. Y es lo que vamos a ver más adelante, cómo es
que se hace este pago del pecado. Entonces Dios no puede pasar por alto el pecado y decir, como los amo tanto, entonces no importa que peques, de todos modos vas a entrar al reino de los cielos y nadie se verá al infierno porque soy un Dios de amor. Eso a veces lo predicamos como en el Evangelio, y eso es incorrecto. No podemos nosotros decir que Dios ama a todos y los va a perdonar a todos y no importa lo que hagas, todos vamos a ir al cielo. Eso es un evangelio incorrecto. Entonces, consecuencias del pecado. Hoy en día estamos pagando las consecuencias del pecado de miles de años. Mucha gente te ha hecho esta pregunta y es: si Dios existe, ¿por qué permite las guerras? ¿Por qué permite las enfermedades? ¿Por qué permite los desastres naturales? ¿Te lo han dicho? Sí, ¿verdad? Te han dicho, ¿por qué si es Dios de amor y es el Dios que todo lo puede, por qué permite estas cosas? Y la respuesta es muy sencilla: porque Dios es un Dios justo y tiene que haber consecuencias a cada acto que hacemos. Y si estamos pagando el pecado de miles de años, por eso el mundo hoy está así. Desde Adán hasta nuestros días el hombre ha pecado. Todos los hombres han pecado. Y un ejemplo sencillo de esto es, por ejemplo, ¿por qué existe el hambre? Bueno, porque algunos hombres decidieron pecar. ¿De qué manera? Dios en su palabra es muy claro, y en el Antiguo Testamento daba formas de cómo ganar dinero, ¿verdad? Y decía, bueno, así vas a ganar dinero y de lo que siembres tienes que dejar que ahí se quede para que la gente más pobre lo recoja, y cada cierto tiempo tú tienes que darle a los pobres y tienes que perdonar cada cierto tiempo las deudas que tienen. Así estaba establecido en el Antiguo Testamento. Pero hubo gente que decidió pecar, ir en contra de lo que Dios decía y decir, no, yo voy a limpiar, voy a dejar bien limpios mis campos porque todo es mío. Yo no le voy a dar a los pobres, yo voy a esclavizar, yo voy a hacer. Y cada decisión que se fue tomando fue afectando la economía mundial. Y hoy en día lo sabemos. ¿Cuánta gente en el gobierno, en todo el mundo, saben de alguno que no robe? Que diga, ok, esta persona que se puso en el gobierno de tal país decidió no robar. Y debe de haber por ahí algunos, ¿verdad? Pero el 90% de ellos roba. Por consecuencia, hay crisis en el mundo económico, porque lo que se tenía destinado para algo fue robado. Hubo pecado, hay consecuencias. Lo mismo sucede con el hambre, lo mismo sucede con las enfermedades. Alguien decidió ir en contra de la voluntad de Dios y hubo consecuencias. Y así sucesivamente. Alguien decidió que talar los árboles del mundo estaba bien y hubo consecuencias. Alguien decidió que tirar basura al mar estaba bien y hubo consecuencias. Es por eso que el mundo está pagando el precio de todo el pecado. Y eso es una consecuencia que ahorita lo vamos a ir viendo poco a poco. Acompáñame a Génesis capítulo 3. Y vamos a estudiar Génesis 3 del 7 al 19. Eso es lo que vamos a estar estudiando en esta mañana. Así que vamos a apurarnos para que terminemos en tiempo, y ya ustedes están esperando a que yo llegue al versículo 19 para decir ya acabamos, ¿verdad? Vamos a leerlo del 7 al 19. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos. Estamos estudiando la historia de Adán y Eva. Cuando comen del árbol, lo que sucede automáticamente es lo que sigue del 7 al 19. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales, y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él le respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí.
Entonces el Señor Dios dijo a la serpiente: ¿por qué hiciste esto? Serás maldita entre todos los animales domésticos y entre todos los animales del campo. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu descendencia y su descendencia. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el talón. A la mujer dijo: aumentaré mucho tu sufrimiento en el embarazo, con dolor darás a luz a los hijos, tu deseo te llevará a tu marido y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: porque obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol del que te mandé diciendo: no comas de él, sea maldita la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu frente comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, pues de ella fuiste tomado, porque polvo eres y polvo volverás, y al polvo volverás. Aquí podemos ver todas las consecuencias del pecado. Y algunos dirán: ¿en serio todas? Y ahorita vamos a ir estudiando cuáles son estas consecuencias. Ya hablamos del problema del hombre, del pecado, cómo es que fue engañado y cómo es que hasta el día de hoy nos sigue engañando el enemigo, ¿verdad? Para caer en pecado. Y hay muchas veces que el enemigo ya no nos necesita engañar porque ya pecamos conscientemente y porque nos gusta. Entonces a veces ya nada más culpamos al enemigo, pero realmente él ni siquiera está cerquita. Estamos pecando porque queremos. Pero hay otras veces en que sí, el enemigo está ahí para engañarnos, tentarnos y hacernos caer. Entonces tenemos que estar siempre al pendiente y cuidándonos unos a otros de no caer en pecado. Pero ¿cuáles son las consecuencias del pecado? Vamos a empezar a desglosar todo lo que leímos. Génesis capítulo 3, versículo 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Lo primero que va a suceder cuando uno peca es empezar a sentir culpa. Eso es la primera consecuencia automática. Lo primero que va a pasar es que vas a sentir culpa. Y estoy hablando de la primera vez que pecas. No si ya llevas una vida de pecado. Porque cuando tú ya llevas una vida de pecado, entonces ya no sientes culpa. Ya no hay ese sentimiento de: ay, hice algo mal. Realmente ya vives así cotidianamente. Y es lo que en el mundo sucede. En el mundo la gente está tan acostumbrada a pecar que ya no se siente mal, ya no siente culpa, ya no siente nada de esto porque así vive. Pero nosotros que ya estamos en Cristo, que somos nuevas criaturas, vamos caminando en santidad, vamos caminando conforme a lo que Dios dice, y de pronto un día, por X razón, pecas. Lo que sucede es que empiezas a sentir culpa. ¿Qué sucedió con Adán y Eva? Dice que conocieron que estaban desnudos. Antes de que Adán y Eva pecaran, estaban desnudos, pero no sentían culpa. Para ellos era algo normal, natural, porque Dios así los había diseñado. ¿Quién les dijo que estaban desnudos? ¿Por qué tuvieron que sentir esta culpa? ¿Por qué tuvieron que darse cuenta de que estaban desnudos? Bueno, el pecado lo que va a hacer es que no solo va a traer una culpa, solo trae la culpa, sino va a traer muchas consecuencias. No es: yo pequé y entonces yo siento culpa y son mis consecuencias. Esto es un error que a veces cometemos y el mundo te dice: tú no te preocupes, porque si haces algo malo, pues te afecta a ti. Mientras no afectes a otras personas, no importa lo que hagas. Es tu cuerpo, tu decisión, son tus actividades, tú decides y no afectas a nadie. Pero realmente cuando tú pecas, indirectamente estás afectando a más de una persona. ¿Por qué? Porque a la primera persona que vas a afectar es a Dios. Lastimas a Dios primeramente y hieres su corazón cuando pecas. Viene también una segunda persona que eres tú. Pero también, la mayoría de las veces, vas a afectar a tus familiares, a los seres queridos y a la gente que te ama, porque se preocupa por ti. La gente que te ama siempre va a salir afectada. La gente que no te ama y que nada más se interesa en lo que haces y lo que le das, va a decir: vas bien, tú síguele. Pero la gente que realmente te ama va a salir afectada. Aquí salió afectado Adán y Eva. ¿Por qué?
porque sintieron vergüenza, sintieron culpa por verse desnudos. ¿Pero acaso Adán sintió vergüenza por verse desnudo a sí mismo? ¿O Eva sintió vergüenza por verse desnuda a sí misma? Sintió vergüenza porque Adán vio a Eva desnuda y Eva sintió vergüenza porque Adán la vio desnuda y viceversa, ¿verdad? He ahí el problema. ¿Por qué? Porque se afectaron ambos. Así el pecado nos va a afectar a más de una persona. Tenemos que tomar en cuenta que cuando sentimos culpa, estando en Cristo, suceden dos cosas. Primeramente, el Espíritu Santo te va a redarguir. El Espíritu Santo nunca te va a hacer sentir culpa. El Espíritu Santo lo que hace es que te redarguye. Y son dos cosas diferentes. ¿Quién es el que te va a hacer sentir culpa y condenación? El enemigo. El diablo es el que viene y te dice: pecaste, eres culpable. Estás haciendo mal, eres culpable. Te va a traer condenación. Tantos años siendo cristiano y sigues pecando. Tú que ya das clases, tú que ya te bautizaste, te trae condenación. El Espíritu Santo es el que te redarguye y te dice: hey, eso que estás haciendo está mal, lastima a Dios. Son dos cosas diferentes y eso lo tenemos que tener muy claro. Muchos hombres dicen que eso es la conciencia. ¿Han escuchado eso, no? Allá tú y tu conciencia. Y hay un cuento bien famoso, ¿no? Pinocho, que tenía su conciencia. Un grillito, se me fue el nombre del grillito. Y era su conciencia: Pinocho, pórtate bien, no hagas eso. Y un día ya Pinocho deja de escucharlo, ¿verdad? Y así nos sucede. Por eso les digo que cuando el Espíritu Santo está en nosotros, nos está redarguyendo. No lo hagas, vas a pecar. No lo hagas, no es por ahí, vas a lastimar a Dios. Ey, eso es pecado. Pero conforme vas practicando el pecado, tu corazón se va endureciendo, tu mente se va entenebreciendo y entonces ya no escuchas al Espíritu Santo. Ya no hay esa conciencia como el mundo le dice. Tu mente quedó cauterizada y ya no puedes escuchar. Por eso muchas veces oramos por la gente que está así, para que el Señor haga un milagro y les deje ver un poquito de luz, que les quite esas vendas que ha puesto el enemigo en sus ojos y les deje ver en dónde están. Y eso sucedió con el hijo pródigo, ¿lo recuerdan? Ya cuando estaba en lo más bajo y estaba comiendo de la comida de los cerdos, recordó: en casa de mis padres hasta los esclavos tienen que comer. ¿A poco se le había olvidado todo lo que había vivido con su padre? Pero el enemigo lo fue tapando, que se olvidó de todo eso, hasta que hubo un destello y entonces regresó en sí. Eso es un problema. Sentimos culpa, nos redarguye, pero cuando seguimos pecando, esto se deja de sentir. ¿Por qué? Porque el corazón se endurece. Y esta parte es bien importante, porque si tú estás pecando constantemente y ya no sientes esto, significa que tu corazón está siendo endurecido. Por lo tanto, tú tienes que orar y pedirle a Dios que transforme ese corazón de piedra en un corazón de carne. Y esto es un proceso difícil, más adelante vamos a hablar de eso. Pero convertir un corazón de piedra en un corazón de carne, pues es un proceso en donde tiene que pegarle a la piedra. Y eso duele. Pero bueno, después hablaremos de esto. ¿Qué otra consecuencia trae el pecado? Tratar de aparentar o solucionar. Ahí mismo en el versículo 7, y conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. El hombre, cuando peca, lo primero que trata de hacer es aparentar o solucionar el problema, la consecuencia, tapar el pecado. ¿Qué hizo el hombre? Aquí dice que agarró hojas de higuera y se cosieron delantales.
Esa fue la solución. Dijeron, ya la hicimos, ya tapamos nuestra vergüenza, ya no me siento culpable porque ya traigo ropa. Esa es la solución. Y el hombre así busca en su pecado solucionar, tapar. El problema está en que, intentamos callar al Espíritu Santo, o como el mundo lo ve, la conciencia. ¿Por qué te estoy manejando Espíritu Santo y conciencia? Porque recuerda que yo te estoy hablando para que tú compartas el Evangelio a gente que no conoce de Cristo. Entonces, si tú llegas y le dices, el Espíritu Santo te redarguya, no, pues está bien, porque no te va a entender. Pero si le hablas de esa conciencia y de Pinocho, probablemente te entienda, ¿verdad? Entonces, por eso se lo estoy manejando así, ¿ok? No después vayan a decir, Elías está diciendo que el Espíritu Santo es la conciencia, ¿no? Van a decir que ando de hereje. Se lo estoy manejando de estas dos maneras para que podamos compartirlo con la gente. Entonces, lo primero que hacemos es intentar callar al Espíritu Santo o a la conciencia. ¿Cómo? Pues como el hombre lo hizo. Me pongo una ropita para que ya no vea que estoy desnudo y todo bien. El problema está en que solo está tapando, encubriendo al pecado, pero el pecado ahí sigue, ahí está. Seguían ellos sabiendo que estaban desnudos. No habían solucionado nada. Y así nos sucede hoy en día. Eso es pecado, déjame pensar la forma en que ya no sea pecado. Lavamos el dinero y como ya está limpio, pues entonces ya solo tengo que ir, dar una ofrenda, un diezmo, y entonces el Señor lo santifica todo. Respuesta del hombre: no, es que abortar sí es malo porque estás matando a una persona, pero ya la ciencia, los médicos están diciendo que eso no tiene vida, entonces ya lo puedo hacer. Estás encubriendo algo, estás tapándolo. Y no nos damos cuenta que más adelante va a traer otro tipo de consecuencias. ¿Por qué? Porque el pecado ahí sigue. Y como les decía la vez pasada, ustedes piensen en ese pecado del primo de un amigo, porque yo sé que ustedes no pecan, pero piensen en el pecado del primo de un amigo y cuál es la forma en que está solucionando o tapando ese pecado. Siempre hay una consecuencia de este estilo. ¿Por qué? Porque no queremos sentirnos culpables. Queremos darle solución sin realmente ir con el único que puede tener la solución. Porque si sabemos que vamos con el que tiene la solución, va a haber disciplina, ¿verdad? Y eso ya no nos gusta. Entonces intentamos solucionarlo de una u otra manera. 3. Consecuencia del pecado, vamos a sentir miedo o vergüenza y esto nos va a llevar a apartarnos de Dios. Versículo 8, Génesis capítulo 3, versículo 8. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él le respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. ¿Cómo estaba? Desnudo. ¿Pero qué habían hecho un versículo antes? Dice que se habían cosido ya, ¿no? Una higuera y un delantal. Entonces, no es que estuvieran desnudos y se escondieron, se sentían desnudos. O sea, a pesar de que ya tenían eso, dijeron: ante Dios me siento desnudo. ¿Por qué? Porque solo estábamos tapando el pecado. Entonces dice: oí tu voz, tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Entonces, cuando Dios viene, lo que sentimos es miedo, porque estamos tapando algo que sabemos que está mal. Entonces lo queremos esconder de Él. Sentimos esa vergüenza. El enemigo está trabajando la culpa, la condenación. Entonces yo me siento mal con Dios. Por lo tanto, me escondo y me aparto de Él para no sentir esto. Y eso es lo que ha pasado a la humanidad.
La humanidad, les digo, lleva miles de años pecando. Entonces cada vez se van alejando más de Dios. Y ese alejamiento lo convierte en el odio que hoy tienen hacia Dios. Porque es un Dios malo, un Dios que castiga, un Dios que no le gusta lo que yo hago. Pero cuando tú te acercas a Dios, Él te limpia de todo pecado. Él te ama y te recibe. Cuando vuelves a pecar, sí, te vuelves a ensuciar, pero Él está dispuesto. Y por eso estaba buscando a Adán, dice, hey, ¿dónde estás? ¿Creen que Dios no sabía dónde estaba? Lo podemos ver cuando estudiamos a Dios. Él lo sabe todo, Él lo ve todo. Pero estaba confrontando a Adán. Y así el Señor nos va buscando. Pero a veces nos sentimos tan culpables por lo que hicimos, por ese pecado, que decimos, es que ahora sí no me va a perdonar Dios por lo que hice. Es que no fue ya robar el del monedero de mi mamá. Ya no fue quedarme con el cambio de las tortillas. ¿No? Porque decimos, bueno, esos pecados, Dios me los perdona rápido. Pero lo que he hecho ahora, esto sí no me lo va a perdonar. Y entonces nos sentimos culpables, con miedo, con vergüenza, nos escondemos y nos alejamos. Y aquí entra un punto muy importante. Muchas veces nosotros dentro de la iglesia ayudamos a esto, porque los volteamos a ver con cara de ¿y ahora qué hiciste? Y entonces se siente la gente más culpable. En lugar de que lleguemos, los abracemos y les digamos, hey, échale ganas, también los condenamos. Y aquí no estamos para condenar. Alguna vez yo les decía, somos un hospital en donde si alguien es herido, aquí le tenemos que curar. Aquí no decimos, ay, por tonto te hirieron, ¿no? Ahora sufre las consecuencias de tu herida. ¿Así nos tratan en el hospital? Bueno, si alguien lo trata así, no me cuente. Dígame para no ir a ese hospital. ¿Verdad? Entonces, consecuencia, miedo, vergüenza y apartarse de Dios. 4. Culpamos a otros por mis decisiones y por mis actos. Versículo 11. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Mira estas dos preguntas, están bien interesantes. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? No había mucho de dónde escoger, porque estaba toda la creación, los animales, las aves, los peces, pero solo había dos personas, ¿verdad? Adán y Eva. Y antes de pecar, ninguno de los dos sabía que estaba desnudos. Entonces la pregunta de Dios es bien interesante. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? A ver, ¿qué hiciste? Y como el hombre se quedó así de repente me vino la idea, ¿no? ¿Qué podía contestar Adán en ese momento? Viene la siguiente. ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comiese? ¿Comiste del árbol? Y es una pregunta bien sencilla. Solo había dos respuestas. ¿Cuáles eran? ¿Sí? No. ¿Verdad? Cuando preguntan, oye, ¿te quedaste con el cambio? No. ¿Dónde está? No, es que fíjate que Oye, ¿te emborrachaste? No. ¿Y entonces por qué estás crudo? ¿No? Y así, piensen en el pecado de un amigo, del primo de un amigo. Versículo 12, dice, y el hombre respondió, aquí viene, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Culpamos a otros
por mis decisiones y por mis actos. Yo soy la víctima aquí. Aquí el problema es la mujer que tú me diste. Así que básicamente, Dios, tú tienes la culpa. Porque tú me la diste. Y ella me dijo que comiera. Y yo comí. Soy bien obediente. Y me lo comí. ¿Cuántas esposas quieren un Adán que sea así de obediente, verdad? Ya te dije que pongas la ropa sucia en el cesto. Sí. Y entonces culpa a otros Adán. Pero no suficiente con eso. Muchos nos quedamos ahí. Versículo 13. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? A ver. Tú le diste de comer a Adán. ¿Qué es lo que hiciste? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. O sea que ¿quién tuvo? No, la culpa no la tuvo Eva. ¿Quién tuvo la culpa? La serpiente. Ahora, ¿quién se lo comió? ¿Quién se comió el fruto? ¿La serpiente? Adán y Eva. Ellos fueron los que fueron. Según la historia, Eva toma la fruta, se la come y le da a su esposo. Y su esposo agarra y se lo come. ¿En dónde la serpiente en este pedacito tuvo algo que ver? Agarró a Eva y le dijo: ¿te la comes o aquí te enrollo y te mato? La amarró, le abrió la boca y le metió la fruta. Fue una decisión de Eva, fue una decisión de Adán. Adán culpaba a la mujer culpaba al diablo. Y es lo que hoy hacemos. O culpamos a alguien o culpamos al diablo por el pecado que cometí. Culpamos a los padres: es que tuve unos malos padres, es que mi papá no estuvo en casa, es que mi mamá, hubo matriarcado en la casa, es que mis hermanos. O culpamos a la iglesia: o es que en la iglesia nunca me dijeron que no se debía de hacer, o es que en la iglesia nadie me dio un consejo, es que yo no fui ese día, es que nunca me llamaron. O culpamos al gobierno: es que si yo hubiera nacido en otro país, pero este gobierno, por culpa del gobierno es que estoy así. O al jefe, ¿no? Muchas veces: no, es que mi jefe, y si no acabo y no hago esta tranza, pues me van a correr. Pero al final, ¿quién tiene la decisión de hacer o no hacer las cosas? El primo de un amigo, ¿verdad? Hablamos de él. Esa persona decide si va a pecar o no va a pecar, si va a transgredir la autoridad de Dios o no lo va a hacer. Sí, puede ser cierto que hayas tenido malos padres, que estés en una muy mala iglesia, que tengas un mal supervisor, un mal coordinador, lo que tú quieras, puede ser cierto, pero al final tú decides si pecas o no pecas. Al final Adán pudo haber dicho: no voy a comer, y al final la mujer pudo haber dicho: no voy a comer. Está bien padre lo que Satanás está diciendo, que me voy a volver como Dios y que no sé qué, y que se ve bien rica la fruta, pero él dijo que no y no voy a transgredir su autoridad, no lo voy a comer. Eva, comiste del fruto, Dios dijo que no, no voy a comer. Pero nos gusta culpar a otros por lo que hacemos, para sentirnos bien. Es que yo no tengo la culpa, yo soy la víctima. Todos deberían de pedirme perdón, porque todos me orillaron a pecar. ¿Qué otras consecuencias hubo? Versículo 16. A la mujer le dijo:
aumentaré mucho tu sufrimiento en el embarazo, con dolor darás a luz a los hijos. Esto yo no lo puedo responder así que digas, sé qué pasa, pero vi la cara de mi esposa con 3 hijos. Y ustedes, mujeres que ya tuvieron hijos, podrán saber si es verdad esto que dice. Dicen, aunque les hayan hecho cesárea, ¿qué tal la recuperación de todos modos? Entonces dice, te haré sufrir. Yo no sé cómo hubiera sido si no hubiéramos pecado. Así, imagínense así nomás, sin sentir dolor, que salga el chamaco. Qué padre, ¿no? Todas tendrían de a 10. Siguiente, tu deseo te llevará a tu marido y él se enseñoreará de ti. Esta parte podríamos hacer un estudio de cómo afectó lo que Dios le dijo a la mujer. ¿Por qué? Porque como les dije, le dijo, Adán come, y Adán comió. Y Adán dijo, oh, la mujer que me diste me dijo que comiera, yo fui muy obediente. Dios puso una línea de autoridad y dijo, Dios, Adán y Eva. Y esto que está diciendo de se enseñoreará de ti es esa parte de la mujer va a buscar estar o igual que el hombre o arriba del hombre. ¿A qué le suena eso? A lo que están pensando. Versículo 17. Y al hombre dijo, porque obedeciste la voz de tu mujer, ¿ven? Y comiste del árbol del que te mandé diciendo, no comas de él, sea maldita la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá y comerán plantas del campo. Aquí en Xochimilco somos muy buenos para eso, ¿no? Tenemos las chinampas y todo esto y casi pones una semilla y empieza a crecer el árbol. Yo sé que varios de ustedes tienen en sus casas arbolitos. Pero ¿qué tal cuando siembras, ¿no? Tu arbolito, tu pastito? ¿Acaso solo sale el árbol y solo sale el pasto? ¿O empiezan por ahí a salir las hierbitas, esas malas hierbas y espinos y tienes que estarle poniendo y quitando y deshierbando? ¿Verdad? Versículo 19. Con el sudor de tu frente comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, pues de ella fuiste tomado. El trabajo es una bendición. A Adán lo puso a trabajar antes de pecar. El problema es que dijo, la tierra va a estar maldita y ahora con el de sudor de tu frente vas a tener que buscar el pan. Y así está el mundo. Cuando venimos con Dios, todo esto va cambiando y lo vamos a ver más adelante, cómo es que Dios cambia esto. Pero cuánta gente no conocemos, o a lo mejor tú todavía estás ahí, de que todos los días sufres, pero tienes que ir a trabajar y vives una vida, híjole, espantosa, porque eres esclavo del pecado, del trabajo. Hablaremos de eso después. Porque polvo eres y al polvo volverás. Hablando de esa muerte física. Sí, un día tendremos que morir y al polvo regresaremos. Y eso ya está comprobado, ¿verdad? Tú vas a un cementerio y quieres desenterrar a alguien que lleva ahí unos cientos de años y ¿qué vas a encontrar? Polvo. ¿Por qué nos convertimos en polvo? ¿Qué dice la ciencia? Está interesante cuando estudias así, cómo Dios sabe las respuestas. Entonces, todas estas son las consecuencias que trae el pecado. Estas últimas pues vienen desde ese tiempo, pero las primeras que les di son las que se van dando al día a día cuando pecamos. Y de esto es de lo que tenemos que cuidarnos cada uno de nosotros.
porque lo único que hace el pecado es apartarnos más de Dios. Pero esa no es la idea que Dios tiene para nosotros, ni para toda la humanidad. Hebreos capítulo 9, versículos 27 y 28, con esto quiero ir terminando. Hebreos capítulo 9, versículos 27 y 28. Y de la manera que está establecido que los hombres mueran una sola vez y después el juicio. ¿Se acuerdan que ya hablamos de eso un poco? Las consecuencias ahí están. Y si tú sigues esta vida de pecado y mueres, va a venir el juicio. Y aunque estés ahí, cuando estés enfrente de Dios y te esté haciendo las preguntas y tú que te diga, ¿dónde estás? ¿Comiste del árbol? ¿Pecaste? ¿Qué le vas a responder? Es que la mujer que me diste, es que el papá que me diste, es que la mamá que me diste, la esposa que me diste, el esposo que me diste. Déjame decirte que sí podrías decir eso, pero Él conoce tu corazón y a Él no lo vas a poder engañar. Por eso tan importante esto, y que es tan importante que lo compartamos con la gente, porque la gente va a tener 1000 pretextos por lo cual su vida la está llevando así en pecado, pero un día va a estar enfrente de Él. Versículo 28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para quitar los pecados de muchos. La segunda vez, ya sin relación con el pecado, aparecerá para salvación a los que lo esperan. Va a regresar. Y muchos dicen que ya no tarda. Han escuchado que estamos en los últimos tiempos y viene a cumplirse este versículo. Por eso necesitamos urgentemente compartir el Evangelio. Por eso necesitamos urgentemente que cada uno de los que está aquí realmente permanezca firme, permanezca en santidad y que no se aparte de Dios. ¿Podemos pecar? Sí, pero Él es fiel y justo para perdonarnos y decir, ya no más. No vivir una vida de pecado, porque ese es el problema. Así que, familia, iglesia, es un gran reto el que tenemos. Tenemos que estar compartiendo esto. Y hoy quiero orar por todos ustedes, o por el primo de un amigo, ahí ora por él, que están peleando con esto del pecado. Es bien difícil. Hay algunos que dicen, es que yo ya no estoy pecando, pero lo que hice hoy en día me sigue trayendo culpa, me sigue trayendo condenación, no me puedo acercar a Dios. A lo mejor tú conoces a alguien así, que se ha alejado de la iglesia. ¿Por qué? Porque dice, me van a señalar cuando vaya, por eso ya no voy. ¿Verdad? Pero es de valientes el regresar, es de valientes el acercarse a Dios, porque Dios tiene una respuesta y es: pagué el precio por esos pecados. Y de eso vamos a ir hablando ya más adelante. Estamos terminando la parte más fea para mí del Evangelio, en donde está el pecado, en donde está el problema y porque estamos apartados. Pero ya vamos a entrar a la parte de la solución. Y aquí es donde el Espíritu Santo nos va a ir mostrando cómo estamos, y le va a ir mostrando a la gente cuando tú compartas que necesita a Dios, que no puede seguir viviendo así, porque su destino es muerte. Así que permítanme orar por ustedes. Espíritu Santo, tú has hablado tu palabra en esta tarde, y yo quiero pedirte hoy en especial por aquellos que pecaron, que se arrepintieron,
pero que Satanás sigue trabajando en su mente esa culpa, esa condenación. Renueva su mente, renueva su corazón y no permitas que el enemigo siga trabajando. Te pido por aquellos que los culparon o que se sienten culpables porque alguien se alejó. Y en especial te lo pido por los padres, por aquellos padres que sienten culpa de que sus hijos estén alejados, de que sus hijos estén apartados. Espíritu Santo, trae consuelo a sus corazones. Fortalécelos. Y que el enemigo no siga trabajando esa culpa y esa condenación. Pero sobre todo, Espíritu Santo, te pido que les ayudes a ser fuertes. Que ellos se mantengan firmes, doblando sus rodillas y orando para que sus hijos regresen como ese hijo pródigo. Y te pido por esos hijos, hazles regresar en sí. Quítales ese velo que hay en sus ojos y que puedan verte como ese Padre de amor que los espera con brazos abiertos. Por los que están aquí, que han venido sintiendo vergüenza, revélate como ese Padre de amor que está con los brazos abiertos. Toca, Espíritu Santo, cada corazón. Pero sobre todo, Espíritu Santo, yo te pido que en cada uno de mis hermanos tú puedas hablar por medio de ellos y redarguir a cada persona de pecado, de justicia y de juicio, y que el evangelio se siga expandiendo, que tu reino se siga expandiendo por medio de cada uno de ellos. Dales esa oportunidad de compartirle a los que no te conocen. Muéstrales en visiones, en sueños, a quién le deben de hablar, cómo le deben de hablar. Yo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Familia, los amo. Que el Señor los bendiga.